Creepypastas para tener de fondo mientras te percatas 10 años tarde que ella te estaba coqueteando. Hola mis panas. Perdón por mi ausencia, saben que no suelo ausentarme, pero lo necesitaba. Quiero agradecer al Nacho Autista y a PhD por ser miembros del canal. Además, también me gustaría agradecer la donación de Humsoft. Muchas gracias por su apoyo. Siempre digo buenas noches y recientemente buenos días, para no discriminar a los de la tarde. Buenas tardes a todos, disfruten este video publicado en la noche jaja. Antes de mencionar a la persona que eligió el título, quiero mostrar este comentario de este Amedcaps, me pareció muy bonito. Imagínenlo, tu pareja y tú durmiendo con creepies de fondo. Es un sueño jaja, qué gusto que un miembro de la comunidad lo viva. Este título fue gracias a una leyenda de los títulos del canal. Poeta Zombie. Empezamos. Muñequita. Hola. Solo quiero poner a la venta este objeto porque está convirtiendo mi vida en un infierno. Para empezar, quiero dejar en claro que no creo en lo sobrenatural, ni en el vudú, ni en la brujería, ni en la religión, para el caso. Y aunque no puedo explicar lo que ha estado pasando en mi casa, de todos modos preferiría deshacerme de esta cosa. No sé mucho sobre esta muñeca. Mi esposa y yo fuimos a una venta de garaje hace unos meses, cuando nuestra hija de 3 años la sacó de un baúl lleno de objetos extraños. La muñeca parecía inofensiva, pero cuando revisé su espalda, noté símbolos extraños por todas partes. Le pregunté a la señora que organizaba la venta qué significaban esos símbolos, si es que significaban algo. Me costó entenderla, ya que me dijo que era de Irán. Lo que logré entender fue que la muñeca estaba hecha a mano en Irán, y que los símbolos eran parte de una leyenda iraní. Mi esposa se sintió algo incómoda con la idea de dejar que nuestra hija tuviera una muñeca con marcas tan extrañas, y por lo que la gente pudiera pensar al verlas. Le dije que solo era una muñeca y ofrecí comprarla. Ella respondió que no sabía cómo había llegado esa muñeca al baúl, y que no estaba a la venta, pero cuando le dije a mi hija que no podía tenerla, empezó a llorar desconsoladamente. Íbamos de regreso al auto cuando la señora corrió tras nosotros y le entregó la muñeca a mi hija. Yo estaba encantado, igual que mi hija, pero cuando traté de preguntarle cuánto le debía, ella respondió: sin costo, solo váyanse rápido. Le di las gracias y subimos al auto, a punto de irnos, cuando un hombre salió furioso del garaje y se plantó detrás del carro, impidiéndome irme. Tuve que bajar a pedirle que se apartara. Él dijo que lo haría, pero solo cuando recuperara lo que no había sido vendido legítimamente. Le pregunté si se refería a la muñeca. Me dijo que sí, que quería recuperarla. Exclamó que no era un juguete para niños, y que yo no tenía idea de lo que había llevado conmigo. Me disculpé y traté de quitársela a mi hija, pero no quería soltarla. La apretaba con fuerza. Poco después, la señora de la venta vino al auto y nos dijo que nos lleváramos la muñeca, pero el otro hombre se negó, diciendo que ella no tenía derecho a dárnosla, y comenzaron a discutir en otro idioma, probablemente árabe. No podía creer lo enfurecido que estaba ese hombre. Le gritaba sin control, le dijo que se metiera a la casa, que él se encargaría de esto. Ella se negó, nos dijo que nos fuéramos rápido, y le dijo al hombre que no merecía tener la muñeca, fuera lo que eso significara. Finalmente, me gritó con furia: dame la muñeca, ahora. Le dije que no tenía problema en devolvérsela, que se calmara, y que solo tenía que quitársela a mi hija. El hombre parecía sin aliento, y la señora, o quien fuera, le dijo que tomara su medicamento. Él me ordenó que no me fuera mientras entraba de nuevo a la casa. Por supuesto, no iba a quedarme ahí. Intenté una última vez quitarle la muñeca a mi hija, pero estaba en pleno berrinche. La señora me dijo: por favor, solo váyanse. Llévense la muñeca. Cuídenla bien. Ahora vayan, antes de que él regrese. Me llevé la muñeca y salí disparado, sin entender qué demonios había pasado ni por qué el hombre la quería tanto. Todo eso pasó hace unos meses, y es lo que recuerdo lo mejor que puedo.
Pero lo que vendría en los siguientes 3 meses me haría pensar muy distinto sobre por qué ese hombre quería tanto la muñeca. Mi hija dormía con la muñeca todas las noches, y hasta le puso nombre. Dolly. Pero después de solo una semana, empezaron a pasar cosas extrañas. Primero, nuestra hija empezó a despertarse gritando en medio de la noche por pesadillas. Como padres, lo tomamos como algo normal. Todos los niños tienen pesadillas. El problema es que pasó de tener una por semana, a una cada noche, a varias cada noche. Empezamos a dejarla dormir con nosotros, pero entonces todos empezamos a tener sueños raros, sueños espantosos. Como dije antes, no creo en estas cosas, y aún pienso que estos sueños fueron inducidos psicológicamente por todo lo que pasaba, pero cuando mi hija empezó a describir sus pesadillas a mi esposa, eran casi idénticas a las de ella. Sueños con gusanos gigantes y horribles saliendo de la tierra, arrastrándolas, a mi esposa y a mi hija, hacia el subsuelo. Mi esposa me contó sus pesadillas y poco después, yo también empecé a tenerlas. Lo veo como cuando ves una película y sueñas con eso después. Aún así, las pesadillas eran tan vívidas que tanto mi esposa como mi hija se despertaban gritando. Aún no sospechábamos de la muñeca. Pero al mes siguiente, todo cambió. Mi hija empezó a despertarnos para decirnos que Dolly quería ser libre. Le dije que no entendía, y ella me respondió que Dolly le había dicho que quería ser libre. Lo descarté como parte del juego de niños. Pero una mañana despertamos y la muñeca no estaba. La buscamos por todos lados hasta encontrarla en el bolsillo de uno de mis abrigos largos, uno que nunca uso y que estaba colgado en el closet. Le pregunté a mi hija por qué la puso ahí, y juró una y otra vez que no lo hizo. Le pregunté a mi esposa y también dijo que no fue ella. Honestamente, no sé cómo llegó ahí, pero se la devolví a mi hija, y volvió a estar feliz. Mi hija llegó al punto de no ir a ningún lado sin Dolly. Siempre la tenía bajo el brazo o en la mano, y le hablaba por horas. Era como si tuviera conversaciones con una persona real. Una noche, en la cena, le quité a Dolly y le dije que se la devolvería cuando terminara de comer, porque no comía, solo hablaba con esa estúpida muñeca. Lloró tan fuerte que terminó vomitando sobre la mesa. Ahí fue cuando tuve suficiente. Le dije a mi esposa que era hora de tirar esa muñeca, que nuestra hija se había vuelto dependiente de ella. Ella argumentó que sería como tirar mi televisor, y que realmente amaba a Dolly. No estuve de acuerdo. Esa noche, mientras mi hija dormía, tomé la muñeca y la tiré a la basura. Pero mi esposa me descubrió, y terminó sacándola del basurero. Discutimos toda la noche. Finalmente, hace poco, mi hija se despertó en la madrugada y nos dijo que Dolly quería que la llevara a caminar, a las 3 de la mañana. ¿Qué demonios? Esto pasó al menos una semana más. Luego, como si las pesadillas no fueran suficiente, mi hija nos despertó gritando que Dolly caminó sola sobre la cama, de un extremo al otro. Supuestamente le dijo que era mágica, y que algún día mi hija vería quién era realmente Dolly. Para entonces, mi esposa soñaba con gusanos gigantes y criaturas viscosas. Ya era demasiado. Aún creo que esto es por falta de sueño o algún tipo de delirio. Pero igual, en mi opinión, una niña de 3 años no debería hablar así, sea imaginación o no. Y ya no sé qué hacer con esta cosa. Mi esposa dice que no dejará que la tire, que podría ser una reliquia familiar. Le dije que si no me dejaba tirarla, entonces la vendería por eBay. Se puso furiosa. En fin, mi esposa y mi hija se fueron a pasar un tiempo con su madre, así que escondí esa maldita cosa en mi caja fuerte y les dije que no podía encontrarla antes de que se fueran. Mi hija estaba histérica. Estoy aprovechando esta oportunidad para, finalmente, deshacerme de ella. Después de buscar por más de 1 hora, mi hija me miró directo a los ojos y dijo: Papi, yo sé que tú la tienes, y Dolly también lo sabe. Ella va a hacer que venga el gusano grande esta noche. ¿Puede alguien explicarme cómo demonios habla así una niña de 3 años? En fin, esta es su oportunidad. Vendo esta cosa porque está arruinando mi matrimonio y mi vida. No sé si con eso se irán las pesadillas, pero sí sé que lo mejor para mi hija es deshacerse de ella.
He tomado fotos del frente de la muñeca, que se ve linda e inocente, y de la parte de atrás, que tiene marcas cuyo origen o significado desconozco por completo. Si alguien puede decirme qué significan estas marcas, o tiene alguna pista en lo absoluto, por favor mándenme un correo y díganme. Tengo algo de curiosidad por saber si realmente significan algo, o si solo es un montón de tonterías. No sé qué se usó para escribir esas marcas en la muñeca. Parece algún tipo de tinta o yodo, o algo por el estilo. ¿Quién sabe? En fin, he incluido fotos en primer plano de las zonas con las marcas para que las vean con detalle. Incluso incluiré el envío. Comenzaré la subasta en $5. De nuevo, si alguien sabe qué significan estos símbolos, agradecería mucho la información. Gracias por pujar y, por fin, sacar este desastre de mi vida. D. Spritol15@hotmail.com. Estaba revisando tu sitio, que está genial, y quería compartir algo de información sobre la historia de la muñeca embrujada en eBay. Los símbolos en la parte trasera de la cabeza de la muñeca provienen del Necronomicon, un libro, probablemente ficticio, con la intención de invocar demonios. El símbolo superior es el sello de Marduk, el señor de los señores, maestro de los magos. Su nombre no debe ser invocado, salvo cuando no haya otra opción, y hacerlo conlleva una responsabilidad terrible. La palabra para llamarlo es Duga. Los 4 símbolos inferiores corresponden a la segunda línea del texto de Urilia. El libro del gusano. Contiene las fórmulas que usan los sembradores del caos para ejecutar sus rituales. Estas son las plegarias de los que tienden trampas, los que acechan, los demonios ciegos del caos, el mal más antiguo. Solo quería compartir esto, pensé que los lectores o el caballero que publicó el mensaje original tal vez querían saber qué era lo que estaban viendo. Todo lo citado fue tomado del Necronomicon, que probablemente puedes encontrar en cualquier librería si te interesa. Yo encontré el mío en Borders. Sigan con ese sitio tan interesante. Ah, y si es posible, mándenme un correo de vuelta para contarme. Una palabra que no se dijo. Estaba oscuro. Más oscuro de lo que jamás había experimentado, y la soledad me estaba aplastando. Estaba solo, o al menos esperaba estarlo. Estaba demasiado oscuro como para saberlo. Había estado caminando por lo que se sentía como un tiempo antinatural, casi impío. El olor allá abajo era húmedo y terroso. Olía a algo antiguo y podrido. ¿Por qué había entrado solo? Nadie sabía dónde estaba, eso era seguro. Solo mi novia tenía una mínima idea de mi ubicación, y ni siquiera era algo preciso, apenas un radio de unos 6 kilómetros como punto de partida en caso de que no regresara esa noche. Y empezaba a pensar que tal vez no lo haría. Ese parque estatal me había llamado desde la primera vez que lo visité. Estaba en una zona remota del estado de Washington, rodeado de árboles, colinas y picos rocosos cubiertos de nieve, tan afilados como hermosos. Pasé muchos veranos ahí, explorando hasta el último rincón, memorizando cada curva del sendero, cada acantilado abrupto, toda la fauna y flora que existía allí, en paz, en su pequeño mundo intacto. Fue en una de esas excursiones solitarias que descubrí la cueva. Aquella abertura negra y cavernosa me llamó con una voz suave y seductora, invitándome a entrar. Una brisa ligera salió desde su interior y me alborotó el cabello mientras me adentraba en la oscuridad fresca. La cueva. Mi tumba. Era casi de noche la primera vez que entré. Soy un explorador. Tomo riesgos, guiado por un impulso interno que me empuja a buscar lugares antiguos, sitios no vistos por ojos humanos en siglos, pero no soy estúpido. Ni suicida. Después de caminar unos 10 minutos y darme cuenta de que había más cueva por delante que por detrás, di la vuelta. Otro día, me dije. Esa voz suave que me llamaba me persiguió en sueños cada noche desde entonces. Finalmente regresé unas semanas después.
Era temprano, estaba solo, y había decidido que ese día exploraría la cueva hasta lo más profundo. Caminé y descendí durante horas, pisando rocas afiladas y arrastrándome por pasadizos estrechos. Perdí la noción del tiempo. Descendí por lo que debieron ser kilómetros, adentrándome en las colinas, bajo toneladas de tierra y piedra. La desolación era asfixiante. Normalmente, cuando estoy solo me siento con energía, relajado, pero esta vez me sentía extrañamente claustrofóbico. Tenso. Apenas podía respirar. Mi lámpara se apagó. Tenía una duración de 15 horas. ¿Cuánto tiempo había pasado ahí abajo? Era más oscuro que la noche más cerrada. Y, de alguna forma, el pensar que arriba, en el mundo real, también era de noche, era mucho más aterrador que la oscuridad absoluta que me envolvía. Seguí la voz. La de ese primer día, la de mi primer avistamiento. La de mis sueños. Por pasajes oscuros y estrechos me guió. Me llamaba, cantaba, me atraía cada vez más profundo, más lejos de lo que ningún ser humano había llegado en siglos, en milenios. Me llevó hasta un espacio abierto, un altar, un sitio de culto olvidado, abandonado por un pueblo perdido en el tiempo. Intacto. No estaba seguro de tener los ojos abiertos hasta que percibí unas formas vagas a mi alrededor, resplandeciendo con una suave fosforescencia natural. Había luz proveniente del centro de la sala. Sentía presencias. Gente, cosas a mi alrededor. Podía sentir su aliento en mi nuca mientras me empujaban hacia la luz, hacia el altar. Allí estaba escrita una palabra. Una palabra que había permanecido en silencio por un tiempo inimaginable. Me obligaron a decirla. Dios mío, me obligaron a decirla. Lo siento tanto. Castillo de carne. Bajo la humanidad, bajo la civilización, se alza un castillo colosal y hermoso, hecho de hueso y carne. Los cuerpos pertenecen a cada persona que alguna vez murió en una guerra después de haber matado a un enemigo. Hay millones. Sus cuerpos están entrelazados unos con otros, formando espirales inquietantes, adornos, gárgolas. Si alguna vez te encuentras frente al castillo, estarás contemplando algo eterno. El castillo de huesos. Si eres lo suficientemente valiente, y tienes el corazón puro, podrás entrar al castillo. En su interior, habrá un trono. Sobre el trono, estará sentado un hombre sin ropa, pero con piel humana colgando de su cuerpo viejo y marchito. Te hará una sola pregunta. Si logras responderla correctamente, ascenderás más allá de la forma física y obtendrás el conocimiento que posee el hombre en el trono. Pero ten cuidado. El castillo colapsará cuando millones de almas sean liberadas de su cruel dominio. Sus lamentos serán abrumadores y atronadores. El hombre se convertirá en cenizas, y un grito llenará el aire pútrido que te rodea. Si logras escapar, serás la criatura más poderosa del mundo. La única condición es que no podrás volver a hablar con ningún ser humano, y tu alma será tan fría como el hielo de un glaciar. La cara en blanco. Después de despertarse de golpe, la chica permaneció unos segundos más en la cama. Alargó la mano para encender la lámpara de noche, intentando recordar que había interrumpido su dulce sueño. Al no conseguirlo, la joven de cabello castaño bajó las piernas por el costado de la cama y se incorporó con esfuerzo. Revisó la hora en su celular y buzó al ver que eran las 3 de la madrugada. La hora embrujada. Sabiendo que el sueño ya no volvería, salió de su dormitorio rumbo a la cocina, con una buena taza de café en mente. Al pasar junto a la puerta principal, un escalofrío se deslizó por su espalda como fuego líquido. Solo es invierno. Se dijo a sí misma, volviendo a concentrarse en su objetivo cafetero.
Medir el café, el agua y preparar la taza la mantuvo distraída, pero mientras el oscuro líquido hervía, ya no había nada que evitara que su mente comenzara a divagar. El escalofrío regresó, y no pudo evitar mirar hacia la puerta de entrada. Allí estaba, aparentemente inofensiva, como siempre. El cerrojo seguía puesto y no parecía haber nada fuera de lugar. Volvió a su café, esforzándose por ignorar la sensación. Con la taza en mano, regresó hacia su cuarto. Al pasar frente a la puerta, decidió que un vistazo por la mirilla la ayudaría a calmar sus pensamientos inquietos. El escalofrío se intensificó con cada paso que la alejaba del calor y seguridad de su cama. Apoyó su mano vacía sobre el frío metal de la puerta y respiró hondo antes de llevar su ojo a la mirilla. Al principio solo vio una negrura tan densa que parecía arremolinarse en sí misma. Parpadeó, sorprendida, y el vacío se desvaneció. Ojalá no lo hubiera hecho. En su lugar, se alzaba lo que solo podía suponer que alguna vez fue un hombre. Sus extremidades eran largas y grotescamente desproporcionadas, con articulaciones grandes que se ramificaban en varios brazos, como ramas de un árbol. La criatura vestía un traje negro, lo que de algún modo la hacía aún más pesadillesca. Pero lo peor, lo que coronaba aquella visión infernal, era su rostro, o la ausencia del mismo. Era como si su mente lo difuminara a propósito para protegerse del terror. Se apartó bruscamente de la puerta con la mano aún apoyada en ella. La taza de café se le cayó, y el líquido hirviendo le quemó las piernas desnudas mientras caía hacia atrás e intentaba alejarse arrastrándose. Sabía, en lo más profundo, que no estaba imaginando nada. Mientras se alejaba del umbral, vio como unos tentáculos negros como la misma nada se deslizaban por las rendijas. Estaba atrapada entre el instinto de huir y la necesidad visceral de no darle la espalda a la puerta. Cuando ésta se sacudió, el impulso de escapar fue más fuerte y resbaló en el café ardiente mientras intentaba correr de vuelta a su habitación. Sabía que solo se estaba acorralando, pero tenía que alejarse de esa puerta. Estaba a medio camino del pasillo cuando escuchó como la puerta, antes cerrada con llave, se abría con un chirrido. Gritó y chocó contra una pared, golpeándose la barbilla y quedando aturdida. Después de eso, solo hubo oscuridad. Nicole. Una voz masculina y cálida sacó a la mujer de su trance. Al girarse, se encontró con uno de los doctores de su hermana. Asintió, sin saber si debía decir algo, o si siquiera podría encontrar su voz si intentaba hablar. Esa mañana, había recibido una llamada urgente del hospital informándole que su hermana, Lindsay, estaba allí. Antes de dejarla verla, los médicos la apartaron para hablarle sobre lo que podría haber ocurrido. Usaron frases como autoinfligido y agresión, y Nicole sintió que su mente daba vueltas. No comprendió del todo lo que decían hasta que vio a Lindsay con sus propios ojos. Su hermanita tenía la cabeza vendada, cubriéndole tanto los oídos como los ojos. Dijeron que era para evitar que sus ojos muertos se secaran, y para prevenir infecciones en las heridas que ella misma se había provocado en las orejas. Los médicos sospechaban que se había clavado un lápiz en los oídos, tal vez para desorientarse o para dejar de escuchar algo. Tenía quemaduras de primer y segundo grado en las manos, piernas y pies, aparentemente por el café que sus vecinos habían encontrado derramado en la entrada de su apartamento. Cuando Nicole entró por primera vez en la habitación del hospital de su hermana, creyó ver la silueta de un hombre en la ventana. Eso, sabía, era imposible. La habitación estaba en el tercer piso del hospital. Era un hombre alto, vestido con un traje negro, y un rostro en blanco. Botella. Mi condena vino en forma de una botella. No, no de esa manera. Cuando era niño, mi mejor amigo vivía al lado de un pequeño depósito de chatarra, un lugar genial para que un niño pasara el rato. Estaba lleno de misterios y hallazgos emocionantes, y si encontrabas algo interesante, a nadie le importaba que te lo llevaras. Bueno, a nadie excepto a tus padres. La única excepción era la mamá de mi amigo.
Casi todos sus platos y tazones venían de ese basural. Pero me estoy desviando. Un día, varios de nosotros estábamos ahí, desarmando un auto. A algunos les interesaban las piezas, pero a mí solo me parecía genial romper cosas. Cuando ya habíamos esparcido el motor por todas partes, empezamos con el interior. Debajo de uno de los asientos había una botellita de vidrio, llena de un líquido verde y burbujeante. En aquellos días, la curiosidad le ganaba a la higiene. La destapé y la olí. El aroma era agradable, mentolado y un poco floral. Un niño, Jackie, me retó a que la bebiera. Era un reto doble, no podía negarme. El sabor también era agradable, y me calentó mientras bajaba. Mi cuerpo se llenó de un hormigueo extraño pero placentero. No pasó nada más, al menos, no hasta esa noche. El primer efecto fue que no pude dormir. Y no he necesitado dormir desde entonces. Pero está bien. Me da tiempo para hacer muchas cosas. El segundo efecto llegó un mes después. Empecé a toser cosas. Estaba jugando solo en el bosque cuando tosí sangre. No solo líquido, también pedazos sólidos. Luego empecé a vomitar. Mi intestino delgado salió entero, como una serpiente, mientras me quedaba ahí temblando, con lágrimas en las mejillas, luchando por respirar. Literalmente estaba vomitando mis entrañas. Mi boca pareció desencajarse, como la de una serpiente, para dejar salir mis pulmones. Mi corazón quedó expuesto. La mancha de sangre nunca habría salido si no hubiera abandonado esa ropa. La policía buscó frenéticamente a una persona desaparecida, pero nunca encontró nada. Pero no quedé vacío. Nuevos órganos empezaron a formarse dentro de mí. Podía sentirlos, podía verlos al cerrar los ojos, bultos y espirales sin nombre surgiendo de la nada. Finalmente, el tercer efecto. 2 meses después, empecé a sentir una sed insoportable de agua. No puedo describir cómo se siente tener sed en la piel, pero era desesperante. Una noche dejé la casa de mis padres y caminé hasta llegar a un pantano. Me mudé ahí. Las aguas turbias, llenas de insectos, me resultaron como un hogar desde ese momento, como lo siguen siendo ahora. Me siento bajo el agua, viendo cómo los peces y salamandras son devorados por las garzas, mirando la superficie y esperando a mi presa. Y seguro ya sabes cuál fue el cuarto efecto. Estoy escribiendo esto desde el celular de mi última víctima. Estaba deliciosa. Olía justo como melones frescos. La cabaña cómoda y acogedora. Caminé rápidamente por toda la cabaña, asegurándome de que todo estuviera limpio y en orden, justo como debía estar. Me he vuelto bastante bueno en dejar la cabaña impecable en menos de un día. Después de alinear las revistas sobre la mesa de centro, el lugar estaba perfecto. Penny estaría orgullosa. El nombre del lugar era la cabaña cálida y acogedora. Suena relajante, ¿no? La cabaña estaba construida sobre una plancha de roca, en medio de la nada, en Carolina del Norte. Tiene 3 pisos y una vista impresionante de las montañas. La compramos por casi nada, estaba hecha un desastre. Costó bastante dinero ponerla en condiciones otra vez. En 4 meses, por fin terminaré de pagar la hipoteca y empezaré a generar ganancias. Si el negocio sigue así, podré dejar mi trabajo. Me quedé de pie admirando lo limpio que había quedado todo. Podrías comer en el piso. Entonces escuché el sonido desconocido de un auto, el ruido de las piedras moviéndose bajo las ruedas. Por fin llegaron. Salí para recibir a los desconocidos. Mi sonrisa de bienvenida se desvaneció, reemplazada por una expresión de asombro y repulsión. Sam y Martha Anderson, de Alford, Florida, no se parecían en nada a lo que esperaba. En vez de una pareja de ancianos con sombreros para el sol y cámaras desechables, lo que vi fue a 2 personas jóvenes, muy delgadas y pálidas. Se veían francamente enfermos. Aún así, traté de mantener la compostura. ¿Cómo fue el viaje?, pregunté con la voz más amable que pude.
Tal vez parezco exagerado por su aspecto, pero honestamente parecían no haber comido en semanas, como si fueran pura piel sobre huesos. Supongo que hay que estar ahí para entenderlo. Estuvo bien, dijo Sam. Su voz no tenía emoción, ni humanidad. Sus ojos no se cruzaron con los míos. Sam miraba a la nada. Hubo 2 segundos de silencio incómodo. Lo rompí con una voz débil. Ok. Les daré un tour por el lugar, y luego ya me iré. Marta volvió sus ojos hacia mí. Estaban vidriosos, muertos. Entonces entendí a qué se parecían esas personas. Cadáveres andantes. Su voz tenía un poco más de vida que la de Sam, pero aún así se sentía vacía. Estaremos bien. No necesitamos un tour, ya vimos las fotos en internet. Sonaba agotada. Mi estómago empezó a retorcerse. Eran los primeros que rechazaban el tour. Algunos no lo quieren que me vaya apenas llegan, pero igual aceptan. Es fácil notarlo. Suspiraban cuando les mostraba los gabinetes, decían. Sí, ya vi todo esto en línea, y miraban con fastidio a su pareja. Pero ninguno lo rechazaba por completo. Esto no me gustaba nada. ¿Sé seguro que no quieren que les muestre dónde están las toallas? Creo que podemos manejarnos, no te preocupes. Dijo Sam con su tono apagado. Está bien. ¿Tienen el dinero? La mayoría paga en línea, pero algunos prefieren darme el efectivo en persona. Pensé que alguien que había manejado por horas no intentaría estafarme, así que lo permití. Además, si me daban billetes falsos, sabría dónde encontrarlos. Esperaba que Sam se hubiera olvidado del dinero. Oh, lo siento, Sam, tú y tu esposa fantasmal no pueden quedarse. Lárguense de mi propiedad, malditos espantajos. Sam metió lentamente la mano en su bolsillo y sacó un fajo de billetes de 20. No los sacó de una billetera. Los conté cuidadosamente, deseando que faltaran algunos. Los conté de nuevo. Era el monto justo. $700. Mierda. Bueno. Eso debería bastar. Dije con el entusiasmo más falso que pude fingir. Espero que disfruten su estancia en la cabaña cálida y acogedora. Volveré en una semana. Por instinto, extendí la mano esperando un apretón. Sam la miró como si no supiera qué hacer. Luego la envolvió con la suya. Su mano estaba fría. Fría de verdad. Todo mi cuerpo se tensó. Sentí que estaba tocando algo sucio, muerto. Mi cerebro intentaba encontrar una explicación. Tal vez el aire acondicionado por 4 horas. No. Era más frío que eso, era. Me di cuenta de que aún le estaba dando la mano a Sam. Él seguía ahí, con la mirada vacía, moviendo la mano arriba y abajo. Retiré la mía, me sentía contaminado. Me alejé de ellos, de la cabaña, sin decir una sola palabra. Al pasar junto a su auto, miré hacia el interior. Había una niña en el asiento trasero. Se la notaba preocupada. A diferencia de los adultos, era adorable. Su piel tenía color. Algo en mi cabeza empezó a sonar como una alarma. Todo en mí gritaba que debía tomar a la niña y correr. Al diablo con todo lo que me enseñaron. Mark, tienes que secuestrar a esta niña. Aceleré el paso, subí a mi auto y me fui a toda velocidad. ¿Por qué no la tomé? ¿Por qué no seguí esa voz tan importante en mi cabeza? Esa voz ya me había advertido antes. Me dijo que no saliera a caminar, y no hice caso. Y ya sé cómo terminó eso. Ahora algo en mí decía que otra persona va a morir en esa cabaña por no haber seguido mi instinto. El rostro de la niña, esa expresión leve, controlada, era la expresión de alguien que finge que todo está bien. Más tarde me arrepentí profundamente de haberla dejado ahí. El bar de Danny es uno de esos lugares que todavía existen porque es el único bar a 30 kilómetros a la redonda. Esas personas, las que ahora están haciendo Dios sabe qué en mi cabaña, me hicieron querer beber, olvidarlos lo más rápido posible. No puedo explicarlo bien. Me hicieron sentir miedo, ganas de acurrucarme y gritar. Me dejaron temblando de una manera que nunca había sentido. Fui a la barra y me senté. Había 3 personas en todo el lugar. Una noche ocupada, pensé. ¿Por qué los dejé quedarse?
Podría haber inventado una excusa. Ratas, una tubería rota, lo que fuera para echarlos. Pero no. Los dejé entrar. Les di toda la casa. Supongo que mi necesidad de alejarme de ellos fue más fuerte. Pedí un shot de Old Crow. El barman, supongo que Dan, sirvió la bebida y empujó el vaso hacia mí sin siquiera mirarme. ¿Y qué pasaba con esa niña? Cualquiera que venía con un niño a la cabaña me lo presentaba. Me aseguraban que su hijo no era como los demás. Sam y Marta la dejaron en el asiento trasero, como si fuera equipaje. No puedo creer lo cerca que estuve de romper la ventana y llevármela. Bebí el shot de un trago, haciendo una mueca por la fuerza. Sabía horrible. Pedí otro. Estoy seguro de que la niña no era hija de ellos. Sam tenía el pelo negro, Marta castaño. La niña era rubia. Y dudo mucho que les hayan dado a esos malditos el derecho de adoptar. Esa gente mala estaba haciendo cosas malas en mi cabaña. Nunca estuve tan seguro de algo en mi vida. El siguiente shot bajó más fácil. No recuerdo cuántos más tomé, lo que probablemente significa que fueron demasiados. De algún modo logré llegar a casa sin un solo incidente, al menos que yo recuerde. Me desmayé en cuanto mi cara tocó la cama. Esa noche tuve un sueño muy vívido. La niña rubia me miró fijamente durante toda la noche. Solo se sentó ahí y me miró. Es la primera vez que siento el paso del tiempo de forma normal mientras duermo. No podía moverme, así que la observé durante 10 horas seguidas, con esa cara serena pero llena de miedo. Intentó decir algo una vez, pero salió como un balbuceo distorsionado. Justo antes de despertar, vi que una sombra empezaba a aparecer sobre ella. Era la sombra de una persona de pie detrás de mí. Alzó la mano, y la niña inhaló con fuerza, como si fuera a gritar. Desperté antes de que lo hiciera. Me dolía la cabeza. Tenía todos los síntomas de una resaca, y el sueño me había alterado profundamente. Volver a acostarme no era una opción. Me arrastré hasta el lavamanos como un zombi, me eché agua en la cara, levanté la vista hacia el espejo, grité y me caí dentro de la bañera. Mis ojos, se veían igual a los de Marta. Muertos. Como si estuvieran a 2 minutos de ser cosidos con hilo. Me quedé sentado en la bañera, con la misma ropa del día anterior, por casi 1 hora. Finalmente reuní el valor para levantarme, para enfrentar mi reflejo. Mis ojos estaban normales, vivos. Me reí. Solo era un estado entre despierto y dormido. Todo estaba en mi cabeza. Me duché y me sentí 200 veces mejor. Fui a la cocina y empecé a preparar el desayuno. La niebla mental se disipó, y comencé a pensar de nuevo. Esas personas que están en mi cabaña me dejaron una impresión tan terrible y perturbadora que estuve 1 hora sentado en una bañera solo porque pensé que mis ojos se parecían a los suyos. No había manera de que fueran personas normales, y mi cerebro seguía repitiendo lo mismo, una y otra vez. Finalmente, no aguanté más y llamé a la policía. Llamé a la estación que está a unos 20 minutos de la cabaña. Iba a mentir, decir que creía que tal vez tenían drogas o algo así. Pero decidí ser honesto. Le dije a la mujer al otro lado de la línea que las personas que estaban en mi cabaña me ponían muy nervioso, que tenían una niña que probablemente no era su hija. ¿Y qué crees que están haciendo?, preguntó la mujer, algo molesta. Me imagino que la interrumpí en medio de su novela o algo así. No lo sé, pero siento que están haciendo algo malo. No puedo quitarme esa sensación. Está bien, alguien lo revisará. ¿Cuál es tu nombre? Ya le había dicho mi nombre antes. Mark Gray. Ok. Haremos lo que podamos. Y colgó. Mi mente se tranquilizó un poco. Si de verdad estaban haciendo algo, me notificarían y la policía se encargaría. Si no recibía ninguna llamada, tal vez era solo paranoia mía. O significaba que ni siquiera enviaron a alguien a revisar. Fui a trabajar al día siguiente, vendí montones de muebles. Fue la mejor semana que tuve en todo el año. Mi teléfono solo sonó una vez. Era un robot simpático queriendo ayudarme a eliminar mi deuda de tarjeta de crédito. A medida que pasaban los días, dejé de pensar en Sam y Marta. El sábado pensaba subir a la cabaña para limpiarla.
Tenía otro grupo que llegaría el domingo. El viernes por la noche, tuve otro de esos sueños vívidos en los que podía sentir el paso del tiempo. Esta vez podía mover la cabeza, pero nada más. Ni siquiera podía cerrar los ojos. Durante mucho tiempo, todo lo que vi fue oscuridad. Después comencé a oír un murmullo bajo, y algo más oscuro que la oscuridad emergió del vacío. Se acercó cada vez más, hasta que lo único que podía ver era esa figura oscura de pie frente a mí. Abrió los ojos. Estaban completamente muertos. Del derecho salía un líquido espeso. No podía gritar. Lo único que escuchaba eran los murmullos, susurros en un idioma que jamás había oído. La cosa negra me miró durante una hora antes de decidirse a moverse. Cuando lo hizo, vi otras dos figuras en el vacío. Una tenía los mismos ojos muertos y me observaba sin moverse. La otra era más baja, del tamaño de un niño. No tenía ojos. Solo vi dos agujeros sangrientos donde deberían estar. La sangre chorreaba lentamente de las cuencas del pequeño ente oscuro. La figura con el ojo supurante caminó hacia ellos y se paró a su lado. La oscuridad comenzó a disiparse poco a poco. Mi entorno se convirtió en la cabaña. Las figuras con ojos se transformaron en Sam y Marta, pero estaban horriblemente deformados. Traté de no mirarlos. La figura pequeña se volvió la niña. Su ropa estaba empapada en sangre, al igual que las puntas de su cabello. Sus ojos seguían ausentes, aún goteando sangre. Me miró con desprecio. Desperté gritando. Me toma unas 2 horas llegar a la cabaña. Sam y Marta debían haberse ido a las 3. Esperé hasta las 4 para salir. Quería estar completamente seguro de no verlos nunca más. En el fondo de mi mente, deseaba que mi auto tuviera alguna avería en el camino, algo grave que me obligara a no usarlo por unos días. Pero no. Mi carro es un tanque. Llegué a la cabaña a las 6 y 7 de la noche. Cuando me acerqué, vi que el auto de Sam y Marta aún estaba en la entrada. Mierda. Golpeé el volante con fuerza. Esos malditos aún estaban en la cabaña mucho después del tiempo acordado. Aparqué, me quedé sentado un momento para calmarme. Tal vez se estaban divirtiendo tanto que perdieron la noción del tiempo. O tal vez estaban haciendo cosas horribles y les importaba un carajo al límite. Tomé mi celular, me aseguré de que estuviera encendido. Al menor signo de algo extraño, llamaría a la policía. Salí del auto. El día era hermoso. El verano estaba por morir, y la brisa fresca del otoño empezaba a notarse. Me acerqué a la puerta principal. Todas las persianas estaban abajo. No podía ver nada del interior. La puerta también estaba cerrada. Metí la llave y sentí algo gomoso. Habían cubierto la cerradura con cinta adhesiva. Arranqué la cinta con furia, llevándome parte de la pintura de la puerta. Eso lo iban a pagar. Destrabé la puerta y traté de abrirla. Habían sellado la entrada con algo. Empujé y empujé hasta que oí un fuerte crujido. La puerta se abrió de golpe, y casi me caigo. El lugar parecía una tumba. Estaba completamente oscuro. La única luz venía desde la puerta rota. Toqué el interruptor junto a la entrada. Nada. Seguramente bajaron el disyuntor. En ese punto, más que miedo, sentía rabia. Corrí al auto y saqué mi linterna LED de alta potencia. Entré. Un olor asquerosamente fuerte me golpeó. Olía como el desinfectante que usan en los hospitales. La cabaña también estaba fría. Debieron haber bajado el aire acondicionado al mínimo. También había silencio. Un silencio absoluto. Algo en mi cerebro me gritaba que corriera. Que huyera y no volviera nunca. Pero esta era mi cabaña. Mía. No iba a dejar que un poco de oscuridad me espantara. Además, quería asegurarme de que esos malditos pagaran hasta el último centavo por los daños que hubieran causado. Iluminé la puerta con mi linterna. La madera rota y astillada clavada a ella había sido una tabla de aglomerado. Habían clavado tablas así en todas las ventanas también. Entré a la cocina. No habían tocado nada. La nota que dejé en el fregadero, pidiéndoles que por favor cerraran bien el agua, seguía ahí. Ni un solo plato había sido movido. Apunté la luz hacia las revistas.
Estaban tal como las dejé. Aparte de las ventanas selladas, era como si nunca se hubieran quedado ahí. Me di la vuelta para abrir el refrigerador y ver si comieron algo. De pronto, un escalofrío recorrió mi espalda. No paraba. Subía y bajaba. Mi estómago sentía que iba a explotar. Todo se volvió oscuro. Mi linterna se apagó. Escuché un portazo fuerte y empecé a marearme. El golpe se convirtió en un zumbido que no se detenía. Vi ojos. Los mismos ojos muertos que me miraban durante tanto tiempo en mi sueño. Entré en pánico y corrí hacia donde creía que estaba la puerta. Me golpeé la rodilla con la mesa de centro y caí al suelo. Ahogué un grito de dolor, sin saber por qué. Quedé tendido en el piso, sujetándome la rodilla. Mis manos estaban mojadas. No entendí lo que significaba. No sabía quién era ni qué hacía ahí. Mi mente era solo zumbido. No recuerdo cuánto tiempo duró eso. El zumbido se detuvo. Mi linterna volvió a encenderse. El haz de luz no llegaba tan lejos como antes, como si el lugar estuviera más oscuro. La temperatura había bajado. Podía ver mi aliento. Mi mente se aclaró de nuevo. Miré mi rodilla. Sangraba bastante. A la mierda esto. Volveré con un ejército. Me levanté con cuidado, me di la vuelta para abrir la puerta. No estaba. La puerta no estaba. Sabía que estaba justo donde debía estar, pero solo había madera. Un borde negro como una quemadura rodeaba la madera, del tamaño exacto de donde había estado la puerta. Golpeé con los nudillos. Era sólida. Miré rápidamente la sala. Las ventanas también habían desaparecido. Solo quedaban esas marcas negras quemadas indicando dónde habían estado. Entré en pánico. ¿Qué mierda hicieron aquí? ¿Estoy siquiera en mi cabaña? Se parecía a mi cabaña, excepto que todas las salidas estaban selladas. Me calmé. Tenía que pensar paso a paso. Mi pierna no me mataría, pero necesitaba vendarla. Guardaba un botiquín en el baño. Primero arreglaría eso, luego pensaría cómo salir de ahí. Respiré despacio, traté de ver el lado positivo. Las sesiones de duelo después de su muerte al fin servían de algo. Me di la vuelta, y vi con qué me había cortado la pierna. Las escaleras al segundo piso ahora eran de metal. Miles de púas salían de ellas, amontonadas en algunos tramos como enredaleras. Una de las puntas brillaba con mi sangre. No había forma de subir por ahí sin quedar destrozado. Volví a alterarme. Esa no era mi cabaña. Esos malditos hicieron algo, me llevaron a algún lugar. Pierna. Tengo que arreglar mi pierna. Pensar en las escaleras después. Solo necesito eso ahora. Me moví con cuidado entre las púas y cojeé hasta el baño. Para llegar al baño hay que cruzar la cocina y avanzar por un pequeño pasillo. Caminé por ese pasillo durante al menos media hora. Simplemente no terminaba. No sé cómo explicarlo. Veía la puerta, pero seguía alejándose. No sé por qué seguía caminando. Era como si estuviera atrapado en un bucle. Apenas entras al baño, lo primero que ves es el espejo. Mi reflejo no tenía ojos. Su boca estaba abierta, y todo lo que se veía era rojo. Cerré los ojos con fuerza y giré la cabeza. Volví a mirar. Estaba normal. Le di una sonrisa débil a mi reflejo. Me la devolvió. Suspiré aliviado. El botiquín se abrió con un clic alegre. No había nada dentro. Literalmente nada. Alumbré con la linterna, pero la luz fue tragada. No había fondo. Tomé el portacepillos del lavamanos. No era el que yo había comprado. El mío era de porcelana, con un osito pintado. Este era de madera, con espirales tallados. Lo lancé al vacío. Nunca hizo ruido de impacto. Cerré el botiquín de golpe. Esto ya era demasiado. Abrí la llave para echarme agua en la cara. Lo que salió parecía café, pero olía a desinfectante. Suspiré y cerré la llave. Cojeé de vuelta al pasillo. Me ardían las manos del frío. Era obvio que moriría congelado antes de desangrarme. En el baúl del dormitorio guardaba ropa de invierno. Estaba al otro lado del pasillo. Llegué sin problemas. Caminé hacia el baúl. Había un papel pegado en la pared encima. Decía, con letras apuradas y temblorosas:
No lo abras. Otro papel estaba tirado al lado. Lo recogí. Bajo él había una gorra de policía, una placa y una bala usada. Llevo días aquí. No sé cuántos exactamente. Mi reloj dejó de funcionar. Intenté cavar por la pared para salir. A ellos no les gustó. Vi algo al otro lado que me quitó toda voluntad de vivir. Por favor, no mires afuera. Te arrepentirás. Lo siento, Sarah, pero tengo que hacerlo. Dile a Brad que se quede con mi camioneta. Terry Ames. Así que sí enviaron a un oficial a revisar el lugar. Sentí náuseas. Traté de no pensarlo. Abrí el baúl. Algunas cosas habían cambiado, como el portacepillos, pero la mayoría seguía igual. Maté a ese hombre. Yo lo mandé aquí. Traté de sacarlo de mi mente. Revolví las mantas y saqué toda la ropa de invierno que encontré. Un suéter ahora era como de papel. Se rompió al levantarlo. Me até un pañuelo como venda. No era lo mejor, pero servía por ahora. Lloré. Mandé a un hombre a morir por culpa de mi paranoia. Mi maldita paranoia egoísta. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué? Me obligué a calmarme. A dejar de pensar. Me envolví con toda la ropa de invierno. Ya me sentía más caliente. ¿Dónde estaba su cuerpo? Alguien se lo llevó junto con su arma, pero dejaron la nota. El miedo reemplazó mi tristeza. Escuché un golpecito. Sonó como si un papel cayera de la pared. Oí un gruñido lleno de odio, y sentí que alguien me observaba. Corrí fuera del cuarto y cerré la puerta de golpe. Nunca miré atrás. Mi cerebro me decía que mantuviera los ojos al frente. Si algo aprendí hoy, es que debo hacerle caso. Me senté en una silla de la cocina. Saqué mi teléfono. Esto debí hacerlo hace mucho. Tenía 5 barras, señal completa. Marqué al 911. ¿Qué iba a decir? ¿Que mi cabaña se volvió una casa embrujada? Iba a decir que estaba secuestrado, que nunca en mi vida tuve tanto miedo. Y no eran mentiras. También iba a decir que los que me tenían secuestrado mataron a un policía. Si decía eso, seguro enviarían más de uno. Presioné enviar. Antes del segundo timbrazo, alguien contestó al otro lado. Al principio no escuché nada. Hola. Hola. Entonces comencé a oír murmullos. Al principio eran muy bajos, pero fueron aumentando de volumen poco a poco. Escuché durante un minuto. No sé por qué. Eran susurros incomprensibles, llenos de rabia, en un idioma que solo había oído una vez antes. De vez en cuando se mezclaban con gritos. Sonaban como sollozos furiosos. Empecé a marearme de nuevo, sentía que iba a desmayarme. Entonces la voz dejó de susurrar, y empezó a hablar. Ya no estaba en el teléfono. Estaba justo detrás de mí. Sentí su aliento cálido en mi cuello mientras hablaba. Salté de la silla y apreté el botón de finalizar llamada con todas mis fuerzas. Me giré lentamente y apunté la linterna hacia el fregadero. La luz se reflejó en la manija del grifo, y en nada más. Solté un suspiro de alivio. Sabía con certeza que algo estaba detrás de mí. Mi cuello tenía condensación del aliento de eso. Pero el hecho es que ya no estaba ahí. Mi celular soltó un tono alegre y vibró. Había recibido un mensaje. Venía con una imagen adjunta. Arranqué la batería del teléfono y la metí en el bolsillo. No pensaba invitar otra vez a eso del otro lado de la línea. Podría decidir quedarse. Caminé por todo el piso del medio buscando una salida. Mi linterna iluminaba cada rincón. Algunas cosas habían cambiado de material. La televisión ahora parecía estar hecha de una especie de porquería verde y esponjosa. El control remoto tenía el mismo aspecto, pero pesaba 1 tonelada. No podía levantarlo. Las revistas se disolvían al tocarlas. El salero seguía igual, pero la sal se había convertido en un único cristal morado. El cambio más notable eran las escaleras. Se habían convertido en un enredo imposible de espinas metálicas afiladas. No había forma de subir por ahí. La puerta que conducía al sótano aún estaba ahí. La abrí. Una ráfaga helada me golpeó. Las escaleras que llevaban al descanso habían desaparecido. Ahora había el mismo vacío negro que en el botiquín.
Aún podía ver el descanso, y las escaleras que bajaban desde él. Fui hasta la encimera de la cocina y tomé una manzana. Ahora era de metal y pesaba como 10 libras. La dejé caer al vacío. La oscuridad la absorbió. Nunca escuché que tocara fondo. No tenía opciones, estaba atrapado. Me senté al lado de la puerta. Me tenían como a una rata enjaulada. Había revisado cada rincón de la cabaña al que podía acceder. No había salida. Pasé la linterna por las paredes del hueco de la escalera. Lo que vi brilló como un faro en el rayo de luz. Una pequeña chispa de esperanza pegada a la pared. Las escaleras se habían ido, pero el pasamanos seguía ahí. Bajar por ese pasamanos era peligroso, pero era la única opción que me quedaba, y en mi desesperación, sonaba como una buena idea. Me puse la linterna en la boca, tiré con fuerza del pasamanos. Estaba bien sujeto a la pared. Coloqué los pies sobre el borde del abismo. Esto era lo más loco y desesperado que había hecho en mi vida. Me aseguré de que los guantes estuvieran bien puestos, agarré el pasamanos con ambas manos y me lancé. Fui bajando lentamente. El ángulo hacía difícil mantener el equilibrio. Apoyé los pies contra la pared hasta que estuve más o menos a la mitad. Me ardían los brazos. Nunca antes había hecho algo así, así que el dolor era intenso. Justo cuando llegué al medio, algo empezó a tirar de mis pies. Casi pierdo el agarre la primera vez. Aceleré, deslizándome por la pared lo más rápido que podía. Tiraba de vez en cuando. Una vez casi me arrastra hacia abajo. La idea de pasar mis últimos momentos en ese vacío oscuro me dio fuerzas. Alcancé un punto donde podía apoyar los pies en el descanso. Pateé y me zafé de lo que me sujetaba, y lancé las piernas hacia el descanso. Me impulsé con los brazos por el último tramo del pasamanos, arrastrándome con los pies a la vez. Lo logré. Estaba tan feliz de seguir vivo. Me senté en una esquina del descanso por un buen rato. Lo que habría dado por un simple vaso de agua. Mis brazos seguían como fideos, pero me sentía lo bastante bien como para explorar el sótano. Bajé los últimos escalones hacia la sala de entretenimiento. Lo primero que noté fue la luz. 2 velas parpadeaban débilmente sobre la mesa de centro. Dirigí la linterna hacia ellas. De inmediato me arrepentí de haber bajado. Entre los candelabros había un par de globos oculares. Tenían aún músculos y nervios pegados. Estaba tan concentrado en los ojos, que no noté el horror que yacía detrás de ellos. Me acerqué y oí una bocanada de aire. Apunté la linterna detrás de los ojos. Casi me caigo del susto. Era la niña que vi en el auto. Colgaba detrás de las velas. Le habían cortado las manos y los pies. Los muñones estaban sujetos al techo y al piso con enormes ganchos de metal y cadenas. No tenía ojos. Supuse que los que estaban sobre la mesa eran los suyos. Tenía una incisión perfecta desde el cuello hasta el vientre. Había sangre por todos lados. El pecho de la niña subía y bajaba. Seguía viva. Mi mente no podía procesarlo. Esto no podía ser real. La niña soltó un largo suspiro, giró el cuello hacia mí de una forma antinatural. Solté un grito ahogado. Ayúdame. Sonaba débil. No sabía qué hacer. Me quedé parado, paralizado. No, no dejes que vuelvan a entrar. Duele mucho. Voy a buscar ayuda. ¿Cómo te llamas? Cindy. Está bien, Cindy, voy a buscar ayuda y te sacaré de aquí, ¿sí? Estaba al borde del llanto. Sonaba completamente acabada. No puedes ayudarme. Aquí no hay ayuda para nadie. El tono de su voz cambió. ¿Qué? Aquí no hay maldita ayuda ni para ti ni para mí. Ahora Cindy gritaba con furia. Algo en ella cambió, como si se hubiera poseído. ¿Por qué no me sacaste del auto cuando aún había esperanza? Me quedé en shock. ¿Cómo sabías que pensé en? Cindy me interrumpió otra vez. No puedes salvar a nadie, ¿verdad, Mark? Primero Penélope, y ahora yo. ¿Cómo carajos sabes de Penny? Sé muchas cosas, Mark. Sé lo que fue, lo que será, y lo que pudo haber sido. Cindy empezó a recitar mis secretos más vergonzosos, uno por uno.
Incluso mencionó cosas que yo ya había olvidado. Empecé a gritarle. Ya basta. Cállate ahora mismo. La niña desfigurada guardó silencio por un momento. No. Quiero castigarte, Mark. Quiero que sientas al menos una pequeña parte del dolor que yo estoy sufriendo. Todavía tenía voz de niña, así que escuchar eso en ese tono fue profundamente perturbador. Sé cómo habría sido mi vida si me hubiera sacado de ese auto. Me habría casado con un hombre llamado Arthur Levent cuando tuviera 26. Habríamos sido muy felices juntos. Sus cuencas vacías me miraban con una intensidad aterradora. Ahora, por tu culpa, nunca podré convencer a Johnny Hex de que no conduzca borracho cuando yo tenga 20. Va a matar a una familia de 4. Escucha, lo siento. No lo sabía. Te lo voy a mostrar, Mark. Continuó, como si no me hubiera escuchado. Te lo voy a mostrar muy bien. Mi mente se sintió extrañamente vacía. No podía pensar ni hablar. Mi visión se volvió negra. Estaba de nuevo en la cabaña. Era el 2005. De alguna forma lo sabía. Penélope estaba de pie en el último peldaño de la escalera, pintando la parte más alta de la pared. Yo estaba estresado. Ese pequeño proyecto suyo nos tenía endeudados hasta el cuello. Ella miró hacia abajo. Sus ojos eran hermosos. Todo en Penny era perfecto. ¿Por qué no pude verlo antes? No te preocupes, Mark. Vamos a recuperar todo el dinero y más. Su voz era tan suave, tan reconfortante. Me oí responder. Mira, Penny, esta semana no teníamos dinero para pintura en el presupuesto. Podías haber esperado a la próxima semana para hacer esto. Cuanto más rápido terminemos, más pronto la gente podrá quedarse aquí. Todo va a salir bien, Mark. Toma una brocha, no pasa nada si nos pasamos $12 del presupuesto. Ahora me doy cuenta de que Penny también estaba estresada, pero sabía ocultarlo mucho mejor que yo. Me quedé ahí parado, viéndola pintar. Su padre había trabajado con casas toda su vida. Ella debía saber algo sobre cómo ganar dinero con una. Pero en ese entonces no pensé en eso. Solo estaba enojado por los 12 malditos dólares que gastó sin avisarme. Y entonces dije las 5 palabras que más he lamentado en mi vida. Voy a salir a caminar. El paseo fue agradable. El cielo estaba completamente azul, era un día perfecto de primavera. Me ayudó a despejar la cabeza. Cuando regresé, encontré a Penny tirada en el suelo, con sangre por toda la cabeza. Se había caído de la escalera, se partió el cráneo contra el piso y se desangró. Llamé a la ambulancia. La declararon muerta en el lugar. Mi vida jamás volvió a ser buena. Terminé las renovaciones de la cabaña. Sentía que era lo que Penny habría querido. La gente comenzó a venir, el boca a boca se difundió, y ahora tengo que rechazar clientes porque está demasiado reservada. Tenía razón. Funcionó. Odio tener que venir a la cabaña. Me duele cada vez que entro. Pero en este pequeño mundo que Cindy me mostraba, en este plano de existencia, camino hasta la puerta y me detengo. Me doy la vuelta y digo: la verdad, no tengo ganas de salir a caminar. Entonces ven aquí a pintar. Todavía queda mucho por hacer. Así que fui. Tomé una brocha, la sumergí en la pintura blanca y comencé a cubrir cuidadosamente la pared. La escalera donde estaba Penny empezó a tambalearse. Solté la brocha y la sostuve justo antes de que cayera. Santo cielo. Pude haberme dado un buen golpe. Dijo emocionada. Habría tenido que usar el raspador para quitar tus sesos del piso. Ella rió. Yo también. La cabaña se volvió un éxito. Aún más que ahora. Supongo que la gente confía más en una pareja casada. Vi cómo le decía que no a una pareja de Alford, Florida. Les expliqué que estábamos muy ocupados, y que los sentía por no poder acomodarlos en el tiempo específico que querían. Tuvimos 2 hijos hermosos, Harry y Andrea Gray. Harry viviría modestamente como mecánico, y Andrea se convertiría en una de las mejores agentes inmobiliarias del sur. Podía vender un iglú en la playa. Penny y yo nos retiramos de la cabaña cuando ya era mucho para nuestros viejos huesos.
Terminamos viviendo en ella de forma permanente. Penélope seguía siendo hermosa incluso en la vejez. Yo moriría antes que ella, de alguna enfermedad. Lo último que vería serían a mi esposa, mis hijos y mis nietos. La realidad regresó de golpe. No quería que lo hiciera. Estaba sin palabras, destrozado por la depresión. Nunca viviría nada de eso, todo por una discusión estúpida por $12. No la salvaste. No la salvaste. Cindy empezó a burlarse de inmediato. Apunté mi linterna hacia la repisa. Había un viejo atizador de hierro fundido sobre ella. Ni siquiera había una chimenea en ese sótano, pero quedaba bien como decoración. Lo tomé. Ahora parecía estar hecho de algún tipo de madera. Caminé hacia la niña. Solo soy una niña. Volvió a sonar frágil. No matarías a una niña, Mark. No eres una niña. Eres un monstruo. Levanté el atizador. Iba a matarla por mostrarme la vida que pude haber tenido. Cindy empezó a gritar. Era un aullido de dolor y terror. Escuché un desgarramiento horrible. La hendidura en su cuerpo comenzó a abrirse. El enorme hueco en su pecho empezó a brillar con un color púrpura oscuro. La habitación entera se iluminó. Me cubrí los ojos y retrocedí por el resplandor, y vi dos figuras demacradas salir de la luz púrpura. Los cuerpos de Sam y Marta estaban aún más pálidos. Eran blancos como mimos. Sus labios no se cerraban del todo, mostrando un gesto permanente de mueca. Sam sonreía. Su boca iba de oreja a oreja. Parecían tener una articulación extra en cada dedo. Sam caminó hacia mí con las manos en forma de garras. Le lancé un golpe con el atizador. Sam chilló. Marta respondió al grito. Sus ojos eran pequeños, como los de un pájaro. Se lanzó contra mí. Sus uñas atravesaron mi pantalón y se clavaron en mi pierna. Le pegué en la cabeza con el atizador. No me soltó, ni reaccionó. Giré para ver a Sam golpearme de lleno en la cara con su mano alargada. Solté mi linterna, pero me aferré al atizador. Caí al suelo. Marta emitió una serie de silbidos y chasquidos. Sam le respondió en el mismo idioma. Me agarraron. Sam por la chaqueta, Marta por las piernas. Me arrastraban hacia la luz. Algo en mi cerebro se desató. No quería ir al lugar al que sea que me estaban arrastrando. No parecía importarles que aún tuviera el atizador conmigo. O no les importaba. Le di un golpe a Sam en la cara con toda mi fuerza. Ni siquiera se inmutó. No tenía opciones. Me iban a arrastrar a ese sitio, y no había una maldita cosa que pudiera hacer al respecto. Entonces lo vi. Algo se movía rápido en el resplandor púrpura. El corazón de Cindy seguía dentro de su cuerpo. Latía muy rápido. Esos imbéciles no se habían dado cuenta del problema en el que se habían metido. Sam estaba ya con medio cuerpo dentro de la luz, y yo en el borde. Lancé el atizador con todas mis fuerzas al corazón de Cindy. El órgano estalló. Escuché varios gritos inhumanos. Todo se volvió oscuridad. El mundo se sentía como si se estuviera derritiendo. Me mareé, y por un momento olvidé quién era. Desperté. Todo estaba oscuro. Gateé a tientas hasta encontrar mi linterna. La encendí y miré alrededor. Cindy colgaba inerte de las cadenas, su cuerpo ya bastante podrido. El olor era terrible. Junto a ella yacía la mitad superior de Sam. La otra mitad de su cuerpo debía haberse quedado en ese lugar. En una esquina del cuarto, Marta, la de los ojos chiquitos y pálidos, respiraba agitadamente, temblando como si se estuviera asfixiando. Vi cómo su cuerpo se desplomaba y dejaba de moverse. La empujé con el atizador. Estaba muerta. Necesitaba alejarme de ese olor. Apunté la linterna por la habitación y noté que las ventanas y puertas volvían a estar ahí. Solo que ahora estaban selladas con tableros de aglomerado. Me acerqué con emoción a la escalera, donde antes estaba el vacío. Ya no había vacío. Las escaleras habían vuelto. Corrí por ellas tan rápido como pude y abrí la puerta. Había luz. Muy poca, sí, pero salía por la puerta principal que yo mismo había destrozado antes. Corrí afuera. Estaba libre. Jamás creí que volvería a ver el sol.
Me lancé al asiento del auto y bebí toda el agua de la botella que tenía en el portavasos. El reloj digital del tablero marcaba las 6:13 de la tarde. Me reí. Reí como un loco, reí hasta llorar. Habían pasado 2 meses desde que fui a ese lugar, desde que había dormido bien por última vez. Finalmente reuní el valor para regresar a limpiar la cabaña. Pensé que arrancar los tablones de las ventanas sería algo catártico. No lo fue. Durante toda mi corta estadía ahí, viví con miedo. Miedo de que otra vez fuera tragado por ese lugar frío y oscuro que se parecía a la cabaña. Miedo de no poder salir, de morir congelado en un sitio que jamás llegaría a comprender. Cuando bajé al sótano, tuve que encargarme de los cuerpos. Me cubrí los brazos con bolsas de basura y los arrastré afuera. Ya tenían larvas retorciéndose en ellos, y el cuerpo de Cindy estaba tan podrido que mis dedos atravesaban directamente hasta sus huesos. Vomité varias veces. Lo peor de todo era que Marta seguía viva, en cierto modo. Sus pequeños ojos me seguían a cada paso. Traté de ignorarlo. Cavé un hoyo profundo en el jardín, y metí los cuerpos. Vertí queroseno en el hueco, asegurándome de empapar bien a Marta, y les prendí fuego. Corrí de vuelta al interior. No pude quedarme a verlos arder. Pasé los días siguientes limpiando la cabaña. Cuando tenía que dormir, lo hacía en el auto. Una vez que terminé, salí disparado de ahí, sin intención de volver jamás. No he reabierto la cabaña para huéspedes. No sé si alguna vez lo haré. A veces veo sombras moviéndose por mi casa, o alcanzo a distinguir una mano pálida presionada contra alguna ventana. Cuando estoy en la cama, hay momentos en que los siento de pie junto a mí. No tengo el valor para abrir los ojos. No sé qué quieren de mí, pero parte de mí desearía que simplemente terminaran con esto, para poder dejar de vivir con este terror constante. Ahora tengo pesadillas recurrentes. La mayoría del tiempo sueño con un campo infinito lleno de gente pálida, con ojos muertos, todos mirándome. Otro sueño común es estar atrapado en una habitación fría y oscura, gritando por ayuda. No tengo ojos. Pero el peor de todos es el sueño donde veo la vida que pude haber tenido con Penny. La vida que Cindy me hizo saber que perdí. Siempre empieza igual. Yo salvando a Penny de la caída. Luego aparecen momentos distintos de esa vida que podría haber sido real, si no hubiera salido a caminar ese día. Me despierto, y lanzo el brazo hacia su lado de la cama, para abrazarla, para decirle que la amo. Pero siempre, mi mano solo encuentra una cama fría y vacía. Siempre me siento, me doy cuenta de que fue solo un sueño, y empiezo a llorar.